Es raro porque no entró nadie. ¿Estamos seguros que No sé, tienen el pero, link correcto? a ver, yo tengo este link, no sé, cuando mandan las invitaciones, Sí, no yo lo no. sé, habría que preguntarle a Ezequiel. Porque, sí, ahora, Es ahora le mando un raro, mensaje, porque es raro que no haya entrado nadie. Siempre entra mucha dale, gente. dale, sí. Aparte había como 300 inscriptos. Sí, es muy raro esto. Creo que no sé, se me he equivocado. ¿Nunca les pasó antes? No, va, en los seminarios que di hasta ahora no. Eh, por No, eso no, digo, a mí nunca me pasó. no, no, no. Ahí En el le hablé a último Ex. seminario, a ver. No, pues siempre, aunque sea, y justo en este vi un montón de gente que estaba inscripta, porque a veces hay seminarios que no hay tantos. A ver, ya me comuniqué con Exe, pero no me está contestando. Creo que lo vio al mensaje igual, pero bueno. Y no, algo hay, pues no puede, esto no, a ver, yo no tengo, voy a chequear con alguna de las alumnas que, Claro, sí, tal vez que te digan si ellos están en algún link o qué. Ahí me respondió Exe, me dijo que ahí revisa el link que mandó, que puede haber un error. Muy raro, la verdad. Nunca me había pasado. no. Aparte justo yo el miércoles le pregunté cómo venían las inscripciones, y venían requete bien, por eso después me despreocupé. Sí, seguro es un tema de descoordinación. Deben estar esperando entrar en otra reunión. Si no, de última, nosotros nos pasamos a la reunión que les hayan dicho, me Claro, parece, ¿no? claro. Para que la gente no se... No sé, ahora me dirá Exe. Decirle que cualquier cosa nosotros nos cambiamos al link que sea. Sí, sí, le dije eso. Es rarísimo. Y no sé, a mí en la cuenta del SEMA no me aparece otra reunión. ¿Qué? Solo me aparece esto. Raro. Que se haya notificado. No sé qué puede haber pasado. A ver. Me dan un toque, porque sabe que puede ser que me haya confundido de lista de destinatarios. Si vas a mandar listado el link, nada que ver, por eso que está pasando lo que está pasando. Espérame un toquecito, ya te aviso. Dale. Bueno, esperar nomás. Mm.
Juan, de antemano te pido disculpas, pero evidentemente No hay ningún problema. Estas cosas pueden vamos pasar. a hablar. Sí, Cecilia, ¿hablaste con alguna alumna tuya al final? no, no le mandé, no, todavía no. Ahí voy a mandar a un No. grupo.
No, Cami, necesito saber qué link les mandaron, porque estoy en el seminario, estamos, mejor dicho, y hay 0 espectadores. Entonces queríamos ver si había algún problema en el link que mandaron, porque teóricamente había como 300 inscriptos. No, pero uno de los alumnos que siempre viene a los seminarios me dice que es su cumpleaños, así que justo... Claro que fui acá. Sí. No, seguro que espectadores hay, eso es A segurísimo. ver, después fíjate que mandé un mail para que sepas. A ver, no. No, otro tema. No, justo los dos que son seguidores, uno no está en la casa, claro, pues es justo la semana de vacaciones. Em, Ok, ahí hay 5 bueno, a espectadores. ver. Ahí se retorna suma gente. Ah. Ok, capaz que Exe mandó el link correcto. Le decís que me lo pase al WhatsApp, así yo se los paso acá que justo uno me está A Exe, preguntando. te digo, dale. Sí, sí, que me lo mande al WhatsApp. Sí, ahí me parece que hubo un problema con el link que les acaba de llegar a la gente. Pero bueno, Bueno, ahora vemos, si no, lo que vamos a hacer es, lo vamos a repetir, sí, cuando Juan pueda. Sí, recién están recibiendo el link. Algo pasó. Bueno, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Hubo un problema con el mail de envío del link, así que lo están recibiendo recién ahora. Lo que vamos a hacer es esperar unos minutos y arrancamos el seminario. Les pido disculpas por el inconveniente. Gracias, Alberto. Vamos a esperar unos minutos para que se sume el resto de los espectadores. ¿Vos, Ignacio, tenés el link ahí? sí. A ver. Lo mando. Ponelo en el chat Sí. por las dudas, así.
Bueno, lo que vamos a hacer es, ya estando en 40 participantes, vamos a iniciar despacito. Bueno, les quiero pedir en primer lugar disculpas a Juan, que son cosas que nos pasan, nunca pasó en los seminarios de tener problemas con el correo de la lista de difusión. Bueno, y son cosas que nos pasan en esta virtualidad. Por suerte lo estamos reconvirtiendo. Así que te pido en primer lugar disculpas, Juan, y disculpas también a todos los participantes que recién recibieron el link un poco tarde. Lo que vamos a hacer una segunda parte de todo esto que ya te estoy invitando para cuando puedas, lo vamos a coordinar luego. Pero bueno, vamos a empezar nuestro seminario de hoy, que era un día con un tema súper interesante, que tiene que ver con las finanzas descentralizadas, ¿no? Esto nos lleva a pensar, bueno, hacia dónde va el sistema de pagos, el sistema financiero, los sistemas o las monedas, digamos. Hay una revolución en este sentido, digamos, por elección de las personas, por elección, digamos, que hace a la evolución, porque uno tiene el dinero como si fuera el oro o en una época la sal o lo que fuere, pero fueron elecciones temporales de los seres humanos. Ahora estamos frente a la revolución tecnológica, lo dejo ahí entre comillas. Bueno, les voy a presentar a Juan Frers. Juan Frers es abogado, contador de la UBA. Actualmente está dando, bueno, clases en diversas universidades, es secretario académico de la Universidad de Santiago de Chile, donde da clases, en la Universidad de Palermo, en la Escuela Argentina de Negocios. Está haciendo actualmente su doctorado en UBA sobre temas fiscales y nuevas tecnologías. Es socio de Tax y Tecnológico en BEPS Global Consultores. Bueno, Juan, bienvenido. Y bueno, te dejo la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Un gusto saludarlos a todos. Si puedes compartir la presentación, Sí, cuando puedas. cómo no. Bueno, un poco la idea es ver qué está sucediendo como resultado del COVID, el outline financiero. Todos bien sabemos que, por un lado, bueno, si bien Bitcoin nace en el 2008 como resultado de un momento donde se comenzó a repensar el modelo económico que se venía aplicando, fue justamente la crisis económica de Wall Street de 2008 que tuvo su efecto en cadena en lo que fue todo el mundo. Entonces, a partir del 2008 nace Bitcoin como un nuevo modelo, un nuevo esquema a aplicarse, ¿no? Es interesante entender que Bitcoin no es nada más un activo de inversión, un activo en el cual las personas suelen pensar que es un activo con altos rendimientos y nada más, pero plantea un esquema descentralizado, como bien decía Cecilia, mucho más interesante. Incluso hoy en día está siendo visto como una especie de amenaza para el esquema financiero y emisión monetaria tradicional, llevado a cabo por los bancos centrales de los distintos países, cosa que hoy vamos a poder ver un poco qué está pasando, por ejemplo, a nivel internacional con los distintos países, cuál es la postura que está tomando cada país en relación a Bitcoin, como el caso, por ejemplo, del Reino Unido, Estados Unidos, China y El Salvador, como países quizás relevantes por las posturas que han ido tomando. Es importante entender que dentro del esquema DeFi o las finanzas descentralizadas, eh, la idea es que no tiene que haber intermediarios. Esto lo habrán escuchado si están en el tema. Hoy en día Bitcoin y los criptoactivos están en varios medios, noticias, mucho más que hace 2 años atrás. Em, la educación en estos temas se ha vuelto una necesidad, ya no es algo que se podría decir sino interés, sino una necesidad de entender qué es lo que está pasando a nivel tecnológico. Si bien el continente latinoamericano generalmente está un poco atrasado en lo que es tecnología, ¿no? Comparativamente con Europa y otras regiones como también Estados Unidos, es importante entender que DeFi plantea un nuevo esquema en relación a lo que son las finanzas, la forma de emisión y también la cadena productiva de cómo se prestan los servicios. En el esquema tradicional, por ejemplo, si querés pasar ahí la filmina,
Bueno, vamos a poder ver que generalmente en los ciclos económicos vamos a tener un momento de auge, represión, depresión, recuperación, un ciclo que siempre ocurre en los ciclos económicos generales. En este sentido, el gráfico muestra cómo suelen ser los ciclos económicos en términos generales. En el 2008, como bien arranqué diciendo, cuando cae la economía, se repiensa, nace la idea de Bitcoin, si bien la tecnología blockchain, que es una cosa distinta, data de los 90, eh, y comienza un nuevo esquema que se piensa como la descentralización en sí. ¿En qué sentido la descentralización? Bueno, el primer teorema es básicamente que en DeFi o en el modelo de finanzas descentralizadas, los servicios se van a prestar directamente entre usuarios. Esto quiere decir que no va a haber una empresa en el medio, por ejemplo, o un banco en el cual uno tenga que ir para poder conseguir un servicio, ¿no? Hoy en día existen si bien esto comienza a nacer poco a poco, hoy en día existen diversas plataformas donde uno puede entrar y ya funcionan, por ejemplo, el caso calculo que los deben conocer, los exchanges descentralizados y los exchanges centralizados. La diferencia básicamente, bueno, es que un exchange centralizado es equivalente a un intermediario financiero, por ende sigue estando el tema de la intermediación en ese caso, pero si uno va a un exchange descentralizado o llamados DEX, se aplica una teoría distinta y justamente lo que busca el modelo DeFi es que los usuarios que tienen una necesidad y los usuarios que tienen la respuesta puedan unirse en una plataforma sin que intervenga terceros. Esta idea parece bastante abstracta, incluso es bastante complicado de entender hoy en día. Es, bueno, por ejemplo, una plataforma, ¿no?, donde se unen dos personas, por ejemplo, compradores y vendedores. Estoy inventando un ejemplo. O gente que necesita dinero y lenders, y gente que quiere préstamos y gente que entrega préstamos o dinero. Esta idea, que es tan básica, puede sonar hoy en día bastante abstracto en cierto sentido, y más cuando uno le agrega quizás nuevos elementos como puede ser la utilización de un contrato inteligente, ¿no? A mí me ha pasado bastante al hablar de estos temas, más que nada la utilización de un contrato. Cuando uno piensa, por ejemplo, que es un contrato, bueno, es la herramienta que más se utiliza generalmente para llevar a cabo las relaciones de consumo en la sociedad, ¿no? Un contrato de compra-venta de un inmueble, un contrato de alquiler, bueno, todas cuestiones que todos conocemos hoy en día. Uno tiene que pagar un alquiler, celebra el contrato y bueno, es el medio por el cual lleva a cabo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando uno baja el concepto, por ejemplo, de contrato inteligente? Contrato inteligente, para hacer una definición bastante sencilla, se puede entender que es un contrato que tiene varios de los elementos de materia contractual típicos, como objeto, causa, y los elementos de los sujetos, pero con la diferencia de que es un programa, es un contrato que está codificado en un lenguaje. Este lenguaje se llama Solidity generalmente, funciona en lo que es la red de Ethereum. Y igualmente depende, hay más, pero es la más conocida y la que más hoy en día se utiliza. Ahora bien, y funciona con la sintaxis de if, then. Bueno, si me pagan, pasa entonces tal cosa. Ahora, si yo tuviera que bajar este tipo de idea a la práctica, ¿no? Por ejemplo, un contrato que tuviera que celebrar lo que sería la venta de un inmueble, donde después tiene que intervenir un escribano y consecuentemente hacer el registro, hacer la inscripción en el registro público de comercio. Bueno, todo esto implicado al entender cómo yo adecuo el contrato inteligente que está codificado en la nube, cómo interviene el escribano. Bueno, y más si dije antes que parto del modelo de DeFi donde no intervienen terceros, o sea, los servicios, plataformas donde se ubican personas que tienen necesidades y otras que tienen las respuestas. Bueno, ahí surge el primer interrogante, que es el tema de la falta de regulación. Y cómo eso se adecua, ¿no? Hoy en Argentina hay que busca regular lo que es criptoactivos a grandes rasgos, otro que busca regular lo que es el pago de sueldos en criptoactivos. Pero bueno, vamos a volver un poco más a lo que es la presentación. Esto de contratos inteligentes hace un poco al cambio del modelo de las relaciones de consumo, de cómo se empieza a cambiar el paradigma. Por otro lado, está el tema también del esquema, que es pasar la filmina, aunque ya me pasé varios
por varios temas, Vos, pero vos indícame. dale. Perfecto. Bueno, la finanza y el traspaso. ¿Qué ocurrió con la finanza? Bueno, la finanza realmente vamos a entender que al comienzo había, yo tengo la tesis que cuando evoluciona con el tiempo, cuando más evoluciona el mercado financiero, estamos frente a activos más especulativos, con niveles de volatilidad más alta. No puede tomar al comienzo, década del 60, 70, estábamos frente a lo que era las finanzas comerciales, de uno que se tenía un plazo fijo, que siguen existiendo, por supuesto, como medios de inversión, cuentas corrientes, productos bancarios, con un nivel de volatilidad bajo o casi nulo en teoría. Y después, bueno, en la década del 90, con la desregulación financiera, Wall Street se pasa un nuevo paradigma en el cual se comienzan a utilizar, bueno, derivados, como todos bien conocemos, el mercado de finanzas, y también, por otro lado, se pasa de la banca comercial o de la banca, el commercial banking, a lo que es el investment banking, ¿no? Entonces ahí se hace como un traspaso donde se pasa a un tipo de activos bastante más, con niveles de especulativos más elevados. Posteriormente se pasa a lo que hoy en día se conoce como los criptoactivos, que si bien son activos que tienen varias características comparativamente con lo que son títulos, valores, si bien en esta charla no lo vamos a ver, pero es interesante ver cuál es el tratamiento fiscal de los criptoactivos, se los asimila a lo que son los activos financieros típicamente tomados, ¿no? Tienen un tratamiento en impuestos a las ganancias y bienes personales muy similar, pero son cosas distintas, ¿no? La primera característica que es muy distintiva es el nivel de riesgo que tienen. Si bien dentro de lo que es el mercado de criptoactivos vamos a poder encontrar distintos elementos que lo conforman, que conforman el mercado cripto, van a estar las monedas estables, van a estar las stablecoins, van a estar los tokens, y por otro lado también vamos a tener, por ejemplo, los NFT, y las monedas de valor, como puede ser Bitcoin, Litecoin, que son monedas que no tienen un respaldo directo, sino que su valor se determina por la oferta y la demanda del mercado mismo. El sistema, ahora bien, ¿cómo funciona el sistema de emisión monetaria tradicional versus el sistema de emisión monetaria de Bitcoin? Acá es uno de los puntos más importantes donde comienza a haber una diferencia, varias diferencias, y más se podría entender más en el esquema de un país que tiene niveles elevados de inflación, como es Argentina. Como todos bien sabemos, Argentina, uno de los males económicos, uno de los problemas más complejos es los elevados índices de inflación que afectan a la capacidad contributiva, la capacidad económica, eh, la capacidad adquisitiva, son todos sinónimos del contribuyente, del usuario, del inversor. Entonces, a partir de ese problema, cuando las personas vieron, por ejemplo, que Bitcoin dio rendimientos, entre otros, ¿no? Porque fueron varios activos que dieron varios rendimientos elevados, que solamente entre 2020 y 2021, tomando el año de marzo a marzo, dio ganancias de 1000% o más. Hubieron otros que dieron más ganancias y dijeron, bueno, vamos a invertir acá, apostar. Claramente, si yo, por ejemplo, ahorro en dólares y el dólar aumentó un 80% estimativamente en un año, de marzo de 2020 a marzo de 2021, y tengo otro activo que dio 1000% de ganancia, y bueno, claramente le gana la inflación, le gana al aumento del dólar, al mercado Forex, y bueno, el conocido mercado de divisas, entre otros. Entonces, bueno, pero entonces se podría entender que Bitcoin es un elemento para combatir la inflación, ¿ok? Tiene rendimientos más altos o ganancias, pero al mismo tiempo tiene volatilidades elevadas. Tocó un máximo de 60.000 y después a los pocos meses cayó nuevamente, ¿no? Perdió un 30% de valor en cuestión de días. Eh, Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el sistema de emisión monetaria, ¿no? Es una de las preguntas que uno se podría eh, hacer. ¿Qué tiene que ver un activo en el cual yo puedo invertir y ganar la inflación con la emisión monetaria? ¿Son cosas distintas? Sí. Si quieres pasar la filmina, te agradezco. ¿Qué diferencia hay? Y bueno, básicamente, bueno, acá estamos en la diferencia de lo que es no el sistema de emisión, sino el sistema financiero tradicional. En el sistema financiero tradicional, nosotros vamos a tener a los usuarios, a los proveedores,
que van a ser los bancos. Generalmente uno se acuerda los 5 primeros bancos, cuando uno ya pasa al sexto, séptimo, no se acuerda. Eso tiene que ver mucho porque con el tema de la reputación, los mismos. Después, otro de los agentes va a ser el Estado, siempre está. Y el ente regulador, por excelencia, el Banco Central. Ahora bien, ¿qué ocurre en este esquema? Bueno, hay dos acuerdos, uno entre lo que es entre el Banco Central y los bancos para poder operar mediante una especie de acuerdo donde los bancos delegan, o sea, hacen caso a las circulares del Banco Central, su subordinación podría entenderse o poder del imperio por parte del Estado, por parte del banco en este sentido, y otro acuerdo que va a llevarse a cabo entre los proveedores y los bancos comerciales. Cuando cualquiera de nosotros va a abrir una cuenta bancaria, deposita dinero, entonces, bueno, son dos acuerdos distintos, unos tácitos, otros expresos. Esto es un sistema centralizado, porque cada banco tiene una base de datos con todas las cuentas, con todos los datos nuestros, con la cantidad de usuarios, con las cuentas bancarias, con todos los datos. ¿Cómo opera el proceso de reconocimiento? ¿Qué es el proceso de reconocimiento? Bueno, ¿cómo uno se reconoce en el banco? ¿Cómo uno va cuando va al banco? ¿Cómo se da a conocer? Bueno, con el DNI. Suena muy sencillo, pero vamos a ver por qué la comparación. Ahí sí puedes pasar, por favor, la filmina. En este sentido, es importante entender que, ¿por qué va a ser importante? Porque bueno, otro punto es la toma de decisiones. Cuando uno elige un banco, elige el banco A, el banco C, el banco D, por la reputación del mismo, por la tasa de interés que me puede llegar a brindar y ser mejor, ¿no? Que otro, y porque es conocido, ¿no? La garantía de que puede ser segura. Ahí sí puedes pasar, por favor. Y bueno, ¿qué ocurre con básicamente el proceso? Bueno, un poco esto era lo que mencionaba al principio. Todo esto que estamos viendo acá, bueno, los DEX son los exchanges descentralizados. Un ejemplo es Uniswap. Después tenemos una plataforma muy conocida que se llama Compound, que funciona para hacer préstamos, básicamente entre usuarios mismos. Y bueno, eso es un poco el cómo funcionan las finanzas descentralizadas. ¿Qué ocurre en el sistema de Bitcoin, ¿no? Con el tema de quiénes son los agentes, ahí sí puedes pasar, por favor, quiénes son los agentes que operan. Bueno, en el sistema de Bitcoin, a diferencia del tradicional, vamos a tener a los mismos usuarios, todos nosotros vamos a ser los que vamos a estar, pero acá ya cambia el primer elemento. Acá no se utiliza el ID o el DNI para identificarse. Se va a utilizar la wallet o la billetera. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando uno hace una transferencia con, por ejemplo, Bitcoin o cualquier criptoactivo, al utilizar una billetera vamos a tener una clave privada, una clave pública. Básicamente para que se entienda, si ustedes no han operado con una billetera, esto es bastante sencillo de entender en la práctica. La clave pública va a ser, por ejemplo, el CBU, una cuenta bancaria, ¿no? Si yo tengo que hacer una transferencia de dinero a otra cuenta bancaria, voy a tener que tener el CBU. Y la clave privada básicamente va a ser, digamos, un paralelismo en materia bancaria. Va a entenderse que va a ser la clave con la que la persona va a entrar a la CBU. Eso es como un paralelismo con una clave, digamos, privada y pública. Después, en el sistema de Bitcoin, en el sentido, a diferencia del sistema tradicional, va a ser un sistema descentralizado. Acá no va a haber bancos que van a centralizar la información en cada sede utilizando, digamos, los datos de los usuarios, sino es que las transacciones se van a almacenar en los bloques. Igualmente acá por tiempo y por temática de charla no vamos a meternos tanto en lo que es tecnología blockchain, pero sí es importante entender que cada bloque va a tener las transacciones, va a ir almacenando las distintas transacciones que se van a ir generando. Después, las mismas van a replicarse en las distintas computadoras llamadas nodos, que van a estar atadas por lo que va a entenderse como la red de la blockchain. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir en este sistema? Va a ser un sistema donde el sistema de reconocimiento es distinto. Los usuarios somos los mismos, los proveedores ya no van a ser
los bancos, sino que van a ser los mineros. Ahí si querés pasar, por favor. Los mineros se va a entender... perfecto, ahí está. Bueno, los mineros van a ser infinitos, todas aquellas personas que van a tener el trabajo, digamos, de minar los distintos criptoactivos, y digamos que van a ser los encargados de crear los bloques. Por otro lado, vamos a tener a los desarrolladores. Como bien sabemos, Bitcoin es un sistema open source. Esto quiere decir que hoy en día ya es bastante complicado porque está bastante avanzada lo que es la construcción de la red. Pero si yo, por ejemplo, soy un ingeniero, podría ingresar a la comunidad, digamos, de la blockchain y comenzar a codificar para modificar algunos el funcionamiento de la misma. Obviamente que esto funciona por algoritmos de exenso. No es tan sencillo, uno plantea algo y lo modifica, sino que hay toda una cuestión de aprobación de la misma. ¿Puedes pasar, por favor? A ver. Después, ahí vamos a seguir con el sistema ahora de cómo funciona el sistema de la emisión monetaria. El sistema de la emisión monetaria, bueno, en el sistema tradicional de emisión monetaria vamos a tener el banco, ¿no? El Banco Central, para la política de justamente cómo va a funcionar la base monetaria. En cambio, en el sistema de Bitcoin, acá esto cambia, es distinto, no funciona según la base monetaria. Si puedes pasar, por favor. ¿Cómo va a funcionar básicamente la diferencia? Ahí está. En la política monetaria tradicional, justamente caemos dentro nuevamente del problema de la inflación. ¿Por qué? Porque cuanto mayor emisión, mayor inflación. Esto ha sido debatido, pero económicamente está probado, no es una cuestión política, es una cuestión más real, técnicamente hablando. ¿Pero por qué? Porque la cantidad de dinero circulante que va a haber, digamos, en todo el mundo, si tomamos por ejemplo el caso de la cantidad de dólares circulantes en el mundo, vamos a poder ver que, por ejemplo, si yo tomo la cantidad de dólares circulantes en el 2021 y 2022, 2024, y voy tomando lapsos de 2 años, va a ir creciendo siempre, va a crecer de forma indefinida. La cantidad de dinero circulante. Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, tengo el 20% de 2000, ¿no? Tomando en cuenta que 2000 fuera el dinero circulante, por supuesto, son trillones de trillones, es un ejemplo. Yo tengo el 20% de 2000 en el año 2022. 2024, 2000 pasa a 4000. Bueno, mi 20% va a valer distinto que al comienzo. Ahora, lo que sucede con el esquema de emisión de Bitcoin es que es un sistema en el cual no interviene el Banco Central, sino que opera a través de un algoritmo determinístico. Esto quiere decir que la cantidad de Bitcoins ya se sabe cuánto va a llegar a ser de acá a 19 años. Van a ser 21 millones. Entonces, bueno, si yo tengo una cantidad, pasan los años, y mi cantidad de bitcoins circulantes es constante, o sea que no varía, siempre al pasar los años es la misma, en ese sentido vamos a poder entender que si yo tengo el 20% de 21 millones, y 21 millones se mantiene, no varía al pasar los años, mi 20% va a valer siempre lo mismo. Entonces, bueno, es el motivo por el cual se dice que, o se entiende que el modelo del esquema Bitcoin de emisión es un esquema deflacionario, no genera inflación, todo lo contrario. Y de ahí es justamente eh, otro de los análisis que se le puede generar, en el sentido de entender que, ok, Bitcoin le gana a la inflación por los rendimientos que nos da, ¿no? O suele dar. Si bien esto varía y los niveles de volatilidad muchas veces puede entenderse que es bastante complicado, pero igualmente le sigue ganando. Ahora, si el esquema de emisión al mismo tiempo me genera un sistema deflacionario, bueno, estoy ganándole a la inflación, ¿no? En los dos sentidos, como método de inversión y como esquema de emisión, que son las dos cuestiones que no tienen que ver entre sí, son cosas distintas. Pero aún así, si lo relaciono con la inflación, puede hacer un paralelismo. ¿Puedes pasar, por favor? A ver. Un par, creo que son 4 filminas. Una más. Ahí, perfecto. Gracias. Ahí estamos. Bueno, entonces,
hasta ahora, ¿qué vimos? Pudimos entender que el sistema del modelo de Bitcoin de emisión es distinto al sistema tradicional. Otra de las diferencias entre los esquemas de emisión es importante entender que, bueno, el modelo clásico, el Banco Central va a poder manipular, ¿no? O emitir más o menos, modificar la base monetaria. Esto pasó en la crisis del 2008, ha ocurrido muchas veces cuando, por ejemplo, la Fed lo hizo, aumentó la base monetaria para ayudar a rescatar a varias empresas que hubieran ido a la quiebra, caso Lehman Brothers. Entonces, bueno, ¿qué sucede con el esquema Bitcoin? No, en Bitcoin esto no se puede alterar. La cantidad de Bitcoin circulantes después del 2040, estamos hablando, va a ser estable. O sea, y ningún estado puede alterar o modificar la misma. Acá se plantea un primer problema, ¿no? Antes vimos, o problema para el esquema tradicional, tanto financiero como el esquema tradicional político, porque estamos diciendo que la emisión monetaria no está en manos del Estado, que los servicios se prestan de forma directa entre usuarios y no hace falta que intervengan empresas. Ok. Entonces, bueno, uno diría, tercer punto, los contratos inteligentes cambian la forma, no hacen falta intermediarios. Bueno, y entonces, frente a todos estos nuevos enigmas o paradigmas, uno se pregunta, ¿cuál es la posición que toman o están tomando los estados? ¿Cuál es la posición que podría tomar los bancos, ¿no? Siendo quizás el rubro más afectado de forma directa? Y bueno, lo que genera un poco es nivel de competencia, directamente. Si yo soy el dueño de un banco y me dicen, no, mira, a partir de ahora hay un esquema en el cual tus servicios ya no son requeridos, y bueno, voy a tener que ver cómo puedo manejarme. Hay dos posibilidades. Las empresas se adaptan al esquema de DeFi, pero ¿cómo se van a adaptar si al mismo tiempo me dijiste que no hacen falta que haya intermediarios? ¿Se pueden adaptar o son eliminados? Mi teoría es que lo que yo pienso es que los bancos no van a dejar de existir. Esto no es que va a suceder así, sino que van a tener que adaptarse justamente a lo que han planteado por son las finanzas descentralizadas. Eh, Ahora, ¿qué pasa a nivel estatal o a nivel gubernamental? Si yo soy Estados Unidos, por ejemplo, o China, tengo un poder, una posición predominante a nivel internacional, con esquemas, digamos, de poderío bastante importantes, ¿no? Y viene un esquema nuevo o un paradigma nuevo en el cual entienden que la emisión monetaria ya no está en manos del gobierno. Ok, bueno, esto como Estado a mí no me conviene. Si yo no manejo lo que es la emisión monetaria de un país, bueno, estamos complicados, ¿no? Desde el punto de vista, si lo ves desde el punto de vista del Estado. En ese sentido, ¿qué está ocurriendo actualmente a nivel internacional? Bueno, el Reino Unido prohibió a Binance que opere, ¿no? en el país. Binance, calculo que deben conocer, quizás no todos, es uno de los exchanges o intercambios más importantes, más conocidos en el mundo. China prohibió la posibilidad de operar con criptoactivos y de minar. Bueno, Estados Unidos, justamente, y China también están trabajando en monedas virtuales o activos virtuales para neutralizar el efecto justamente de los criptoactivos y el modelo de DeFi. ¿Cómo? A través de la emisión, justamente que ellos la van a seguir controlando, de nuevas monedas llamadas CBDC o Bank Digital Currency. La idea de estas monedas son que son parecidas al dinero fiat, ¿no? A la moneda actual de curso legal, al dólar, al yuan, pero con la característica de que van a funcionar siendo competitivamente, poder competir contra los activos virtuales actuales del esquema o del mercado de criptoactivos. De esa forma, bueno, podemos ver que las distintas formas en las cuales están actuando son, y por otro lado, surge el caso de El Salvador, ¿no? Como todos pudimos ver la noticia, que adopta a Bitcoin como moneda de curso legal. Bueno, uno quizás se pregunta, ¿El Salvador geográficamente es un país que cómo está? Tiene, digamos, la cantidad de personas instrumentadas en el tema. O sea, ¿cuál es el nivel de inclusión, por ejemplo, financiera que tiene El Salvador? ¿Cuál es el porcentaje de pobreza, no? Uno empieza a analizar
¿cuánta gente capacitada hay en temas de nuevas tecnologías? Y bueno, después de que uno responde todas estas preguntas, ¿cómo es la ley que aprueba Bitcoin en El Salvador? Es una norma que tiene 14 artículos nada más y que es muy básica, que la podría haber diseñado hasta una persona que está en el secundario. Y, sí. Yo por lo menos quizás bastante crítico en este sentido, pero uno lee realmente la norma que ha aprobado Bitcoin en El Salvador y es una norma que tiene 14 artículos que no aclara nada. Lo único que hace es, o sea, ok, se aprueba como curso legal. El Salvador es un país que tiene índices de pobreza altísimos, inclusión financiera bajísima. Entonces, bueno, ¿y por qué El Salvador es el país que aprueba esto, el primer país en el mundo? Desde mi punto de vista, una decisión política del gobierno de turno. El Salvador actualmente está pasando por una situación muy complicada a nivel político en general. Sacándolo del Bitcoin, pasa que cuando sale esa noticia, uno se queda quizás con la novedad, pero no ve el trasfondo real, económico, social del país, ¿no? Es un poco más complicado eso. Desde mi punto de vista, el presidente tuvo esta idea de querer quedar como uno de los presidentes en historia, sino el primero que aprobó, pero bueno. Como para entender qué está pasando y por qué sucede esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos países que están en contra, países que están a favor, y otros que no se han pronunciado. Caso de Venezuela, que es un país, como todos bien sabemos, bastante complicado en el sistema actualmente, políticamente hablando, económicamente hablando, ya hace un par de años, no ahora. Por ejemplo, sacó un token, ¿no? Parecido a lo que es, bueno, acá hacer un poco una aclaración. Están las monedas estables y los tokens, como para poder entender qué es. Las monedas estables nacen con la finalidad de neutralizar los efectos de los altos niveles de volatilidad de las denominadas monedas de valor, como las llamo yo, que son monedas que no tienen un respaldo directamente, como puede ser el caso de Bitcoin, Litecoin, entre otras, que su valor se denomina directamente por la oferta del mercado, oferta y demanda del mercado, y también, como todos bien sabemos, por ejemplo, sale un empresario como puede ser Elon Musk a hablar, sube el valor, baja el valor. Bueno. A partir de eso se crean las stablecoins, con la finalidad de bajar los niveles de volatilidad. ¿Esto funciona? Sí. Las monedas estables, en teoría, se entiende que tienen un respaldo directo uno a uno con un activo físico, o no, también hay monedas que tienen un respaldo en criptoactivos. Pero generalmente el concepto de moneda estable se utiliza más para monedas que tienen un respaldo real en un activo físico, como por ejemplo puede ser el oro o el dólar. El caso quizás puede ser USDT, DAI, en Dogecoin, entre otras, que tienen justamente un respaldo en oro, en dólares. Ok. Entonces, bueno, si uno compra un USDT, tiene $1, sí. Ok. Ahora, ¿qué es un token? Un token podría entenderse que una definición muy sencilla, la representación de cualquier activo real es un token. O sea, si yo, por ejemplo, quiero representar una tenencia accionaria en una empresa, el 50% de una tenencia accionaria, ¿podría representar eso con un token? Sí. Los tokens, hay distintos tipos de tokens. La diferencia más clásica son los tokens de utilidad y los tokens de security, como los activos financieros. Ahí sí puedes pasar, por favor. Entonces, bueno, dentro de los tokens vamos a poder ver un poquito más, unos 4 slides más, por favor. Entonces, bueno, los tokens, entonces, está el denominado, un poco más, uno más. Me fui bastante, creo. Ahí, perfecto. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene una forma de entender cuál es la diferencia. Bueno, ahí está, por ejemplo, los security tokens van a ser tomados como activos financieros que están regulados, van a ser acciones, bonos, real property, y los utility tokens van a ser representación de un servicio o un bien. Ejemplo, un utility token podría ser, me va a dar a mí el derecho a entrar a una red y poder escuchar música. O sea, es la representación de un servicio, por ejemplo. La SEC en Estados Unidos lleva a cabo
el denominado Howey Test. El denominado ¿Me puedes pasar una más, por favor? El denominado Howey Test es un test que no es algo actual. Esto nace, creo que en la década del 40, a través de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es utilizado por la Corte Suprema desde ya hace varios tiempo, para poder determinar si se encuentra frente a un activo financiero, a una security, o a un activo que no es una security. Entonces, ¿qué preguntas hace la SEC o la SEC? Bueno, esta inversión, este activo, o sea, ¿me encuentro frente a una inversión de dinero o no? Ok, ¿sí o no? Bueno, después, ¿se espera recibir un profit, una ganancia a partir de esto? ¿Hay un objetivo común con esta inversión? ¿Y la ganancia va a ser derivada del esfuerzo de otros? Bueno, hace estas 4 preguntas, ¿no? Si la respuesta es positiva, ¿no? Ok, estamos frente a una security. Dentro del ámbito de los criptoactivos, es importante, si bien tampoco hace la charla de hoy, pero mencionarlo, el tema de qué son las ICOs y las STOs, las Initial Coin Offerings y las Security Token Offerings. Desde el 2012, más o menos 2013, o sea, ya muchos años, se comenzó a buscar lo que era el crowdfunding, que todos bien sabemos que el crowdfunding es una política, o sea, perdón, una política no, una forma de recaudar dinero o fondearse para lanzar un proyecto. Es una definición muy sencilla, un poco más complejo que eso, pero para poder entender qué son las ICO. Ok, el crowdfunding es una práctica que en Argentina está regulada por la Ley de Capital Emprendedor, y en otros países también está regulada, y se entiende que es una forma más ágil a la hora de levantar capital. ¿Qué sucede con las Initial Coin Offerings? Son también crowdfundings en el sentido de que se llevan a cabo a través de, pero con 2 diferencias claves. La primera diferencia es que las ICO van a buscar recaudar dinero, pero no van a estar atadas a ningún tipo de regulación. En general, en el 80% de los países. En Estados Unidos, las ICO están reguladas parcialmente, en la actualidad, por las SEC, por la SEC. Entonces, bueno, yo soy una empresa, quiero recaudar dinero para poder lanzar un proyecto. Hay 2 proyectos muy importantes, muy interesantes dentro de lo que es el ámbito cripto. Yo se los recomiendo si lo quieren buscar. Uno es el de Pablo Rutigliano, que es un token con un respaldo en litio. No sé si lo habrán visto o no, que está siendo bastante importante. Y la ICO lo que va a hacer es darle fondeo a la empresa para lanzar un producto, y la empresa va a dar tokens a cambio de el financiamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Hacer una ICO es bastante sencillo en ciertas formas si la ICO es una farsa, para decirlo un poco más elegantemente. Lo que pasó durante el 2017 hasta la actualidad fue que varias empresas fantasmas ponían una página web, ponían un lindo prospecto, un lindo white paper llamado, el cual demostraba las cualidades del proyecto, del token, qué iba a hacer, para qué iba a funcionar, para qué servía el token. Si uno lee el white paper, realmente plantea las características del proyecto, el cual se va a utilizar. Entonces, bueno, yo entraba, por ejemplo, cuando esto recién comenzaba a funcionar, veía el white paper, me gustaba el proyecto y invertía. Apretaba el botón comprar, generalmente las ICO, uno entra a una página y es muy sencillo, están abiertas por un periodo de tiempo, puede ser una semana, un mes, y lo que pasó fue que la cantidad de estafas que ocurrieron fueron muchas, y a partir de eso, o sea, muchísima gente perdió plata realmente, transfería el dinero y después nunca recibía nada. Entonces, bueno, a partir de esa corrida, ¿no?, de estafas que ocurrió bastante mayormente en Estados Unidos y Europa, lo que ocurrió fue que se intentó normativizar o regular lo que fueron las ICO. A partir de ahí nacieron las llamadas STOs, las Security Token Offerings. Las STOs tienen la característica de que se las toma como cuando se emiten security tokens que vimos antes, que son equivalentes a activos financieros o que cotizan. Entonces, en ese sentido, están reguladas. Lo que pasó con las STOs fue que nacieron, pero después no tuvieron ningún tipo de éxito. Hoy en día suceden, se utilizan, pero comparativamente con lo que fueron las ICO, no tuvieron un éxito importante. Fue muy bajo. A partir de ahí, después nacieron las ILO,
las Initial Liquidity Offerings, pero bueno, ya nos iríamos bastante más de tema, para mostrar que esto sigue evolucionando, que va, y las ILO se llevan a cabo dentro de los exchanges descentralizados. Podemos ver cómo se va, cómo incluso mismo dentro del ecosistema cripto se va avanzando hacia un punto de descentralización mismo. Lo último para ir cerrando, actualmente, bueno, antes, ¿qué pasaba con Venezuela? Venezuela es un país que todos sabemos que tiene una situación compleja a nivel económico, a nivel social. Bueno, crearon en 2018 el gobierno de Maduro el denominado Petro. Uno dirá, bueno, ¿eso qué es? ¿Para qué sirve? Pues, ¿tiene alguna utilidad? Yo por mi trabajo pude hablar con gente de Venezuela que está en tema y me decían, no, mira, eso es una moneda que nadie la conoce. Existe, sí, es un activo virtual, tiene respaldo en las reservas de dicho país, en lo que es petróleo, oro y otros elementos, pero nadie sabe cómo funciona, ni para qué sirve, ni cómo se usa. Ok, en Venezuela está prohibido hacer trading, está prohibido invertir en criptoactivos, no está permitido. Ok. Entonces el Estado utiliza o manipula, ¿no? Perdón, monopoliza el uso de una moneda que nadie entiende cómo se utiliza, que no se consigue, para el pago de impuestos, para el pago de servicios. Ok, bueno, finalmente ineficaz. Otra cuestión que podría ser otra reunión importante es el tema de cómo está hoy en día la regulación sobre criptoactivos en Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, Europa, la Unión Europea como un espacio de integración. ¿Qué está haciendo la Unión Europea frente al euro digital, por ejemplo, un tema que está tratando hoy en día? Y si eventualmente los criptoactivos pueden ser utilizados como un medio de pago, ¿no? Ese sería otro de los temas que sería interesante poder entenderlo. Pero bueno, yo acá termino por la hora. Y bueno, ahí estoy viendo unas preguntas. No sé, Cecilia, si vos las lees o las leo yo y les respondo. Hay varias preguntas que está muy interesante todo. Y de paso, bueno, yo tengo acá algunas anotaditas para que después charlemos 2 minutos, pero vamos a contestar las preguntas. Acá Marcelo Porto dice, ¿recomienda algún monitor de cartera de cripto? Siempre, a mí me gusta, digamos, como adelantar que en lo que es este tema, ¿no? Las recomendaciones, al ser algo volátil, nuevo, que no tiene regulación, es un riesgo, ¿no? Propio que uno va tomando, pero hago el pase. Sí, sí, claro, incluso también recomendar algo es bastante riesgoso. A mí me gusta bastante como monitoreo CoinDesk y TradingView. Creo que son dos de las mejores, incluso de la cantidad de gráficos, ¿no? Puedes ir viendo cómo fueron los máximos, los mínimos, el market cap y otros datos de los distintos criptoactivos. Yo te recomendaría. Te paso la pregunta de Federico Weiss. Dice, ¿qué pasa si Bitcoin u otra moneda virtual iguala o supera las monedas tradicionales? Al ser DeFi, los bancos centrales y los gobiernos no pueden apropiarse las mismas. ¿Ves a futuro que esto suceda? ¿Sería beneficioso para la población mundial? Y esa pregunta dispara un montón de cosas más, ¿no? Son varias preguntas ahora. ¿Qué pasa si Bitcoin, otra moneda? Bueno, habría que entender qué se entiende por superar, ¿no? Si más personas que utilizan, digamos, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Que las monedas de curso legal. Entiendo, podría Sí. ser un ejemplo de la pregunta. Vos sabés que Sí. a mí me lleva a pensar lo siguiente. Yo no sé si todos leyeron el libro Sapiens de eh, eh, Harari, creo que se llama el autor. Él habla, ¿no?, de la historia del dinero yendo al principio de los tiempos. Y uno tiene toda la noción, digamos, de hecho cuando estudiamos en primario, que digamos, el dinero empieza con el dinero físico. Y después cuando uno por ahí ya empieza la facultad, nos empezamos a enterar que, bueno, en la época de los romanos había trueque y antes de las monedas otras cosas. Yo decía, bueno, al fin y al cabo era un sistema de confianza y de preferencias. En épocas se prefería la sal, la cebada,
las conchas marinas, etc. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no? Frente a la confianza que quizá pueda generarnos todavía a nivel poblacional y en general, conocemos poco y por ende la confianza en cuanto al sistema informático que hay debajo, el blockchain y demás, pero quizá el día de mañana, ¿quién no nos dice que nos genera tanta confianza que cambiamos nuestro sistema de preferencia y dejamos ya de seguir con el dinero fiat, digamos, y nos cambiamos hacia otro tipo de moneda, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Eso podría Eh, ser sin duda, yo creo que todos estos cambios van a redefinir lo que es el negocio del crédito, así como pasó con el crowdfunding, y también el sistema de pagos. Lo que pasa que, obviamente, cambiar a nivel global, ¿no? Los medios de pago, sobre todo los transnacionales, y quizá las amenazas que pudiera haber en cuanto a soberanía, eso lleva a que todo evolucione de pronto poco, haya desconfianzas, los gobiernos todavía digan, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Basilea mismo incluso, ¿no? Esto de tomar precaución, Powell diciendo, bueno, vamos a pensar cómo vamos a llevar adelante estas cosas. Voy a la segunda pregunta de Federico Weiss. Dice, ¿sería correcto hablar de competitividad entre monedas, como sucede, por ejemplo, con la competitividad fiscal, pero entre monedas virtuales y no virtuales? ¿Qué pensás de? Competencia entre monedas. Bueno, ahora, cuando uno entra a cualquier exchange, ya puedes ver la competitividad directa entre criptoactivos, ¿no? Estamos hablando acá. Por algo hay un orden de cuál es la que mejor cotiza, o en baja, en alza. Y también tiene mucho que ver con el tema de la confianza, como bien decías vos recién. Ethereum y Tether y Bitcoin tienen un nivel de confianza que sabe que son conocidas, que son proyectos reales, comparado quizás con otros proyectos que son desconocidos. Y sí, claramente hay una competencia permanentemente entre las monedas. Sí, y después, otra de las cuestiones que nosotros por ahí nos vamos a pensar mucho en las cripto y el ecosistema cripto, pero la realidad es que hoy nuestra moneda está en un sistema informático en los bancos centrales, digamos, ¿no? Sí. Y en los bancos. Así que voy a la siguiente, a ver. Dice, Tether y DAI, ¿son criptos generales por algún estado? ¿Son, perdón, generadas por algún estado? No son monedas generadas por un Estado. Son monedas descentralizadas. Después, acá Jorge pregunta, ¿qué opinión te merece la regulación actual en Argentina? Supongo vinculado, digamos, colateral, ¿no? Porque sobre puntualmente de criptos no hay, pero sí, como vos nombrabas al principio, temas fiscales, temas que tienen que ver con Bueno, prevención de lavado. ayer justamente salió una modificación a una resolución que es la 4614, AFIP, que establece un régimen informativo para los exchanges. Tenían que brindar, bueno, datos sobre los clientes, cuentas bancarias, saldos, de forma mensual. Ya fue modificado y también agregaron la obligación a las billeteras virtuales. Eso es algo que sucedió hace horas. Yo pienso que la regulación es importante. Voy a ver en qué medida, qué tipo de regulación de compliance, que una regulación con una finalidad fiscal son cosas distintas. Eh, pero bueno, me parece que la regulación da cierta garantía. Hoy en día, por ejemplo, tema muy interesante para hablar, otro momento no hoy, es por ejemplo cuál es la responsabilidad jurídica de los exchanges, por ejemplo, si uno con los inversores, ¿no? En cuanto a los criptoactivos. Son temas interesantes, tema de la responsabilidad. Vos sabés que ahí aprovecho y nosotros tenemos en el Club de Abogacía de UCEMA justamente un podcast sobre ese tema. Si entran a Spotify van a encontrar que tienen ahí el Club de Abogacía que se llama Derecho Express. Aprovecho, te hago una más, no, hay varias más. ¿Cómo ves los proyectos DeFi de Binance, Smart Chain y Polygon?
Mira, los de Binance me parecen que son muy innovados. Llegaron mucho también con los, hace poquito se lanzaron con los stock tokens, que son tokens que, por ejemplo, representan participaciones accionarias de distintas empresas, como puede ser MicroStrategy, Tesla, y había una más, la verdad que ahora no recuerdo. También de Smart Chain, y el de Polygon no lo conozco. Eso no significa que sea bueno o malo. De hecho, en el caso, hay más de, no sé, 7.000 criptoactivos, proyectos y monedas. No conocí todos. Otra pregunta dice, ¿qué perspectiva tenés frente al avance de estas tecnologías como los NTFs desde lo legal? Me Bueno, un imagino que, poco. Sí. continúa, te digo la segunda parte, dice, me imagino que las escrituras de certificación digital ejecutadas por empresas tecnológicas que se están ocupando de esto en la actualidad y la vigencia de los escribanos públicos, por poner un ejemplo concreto. Sí, ahí hay un proyecto muy importante, muy interesante, que lo pueden ver los Electrónica. Ahí está el fundador, que se llama Antonio Apellido. Es un proyecto interesante justamente que avanza con lo que es la tokenización y la fraccionación y el fraccionamiento de inmuebles. Tiene que ver justamente con el avance también de NFTs, de representaciones de, por ejemplo, cuadros de arte, entre otros activos. Y creo que la regulación va hacia ese lado, ¿no? Incluso en España ya está regulado hoy en día por lo que es la ley, lo que era de mercado de capitales. El otro día estábamos hablando justamente sobre el tema. Y te hago la última que tenemos acá. Creo que hay una más en el chat general. ¿Hay alguna publicación donde se pueda consultar la legislación y regulaciones para considerar lanzar una fintech en Argentina? Bueno, ahí la regulación BCRA, todo lo que hay de fintech en primer lugar, ¿no? Y después, ¿qué más le agregamos? ¿Cuál es la regulación para construir una fintech? Yo la fintech la asemejo mucho a las SAS, a las sociedades anónimas simplificadas, que si bien cuando asumió Nissen, bueno, tuvieron varias complicaciones hoy en día con el funcionamiento, pero bueno, para mí era una buena herramienta, en principio. Y después acá Cristian dice, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, quería consultar, entiendo que BTC tiene un límite programado de emisión y eso generaría que el activo se valorice. Sin embargo, a la vez entiendo que hay un límite para que se emitan criptos con otras similares fundamentales, pero bajo nombres diferentes. ¿Cómo se observa esto? Esa es la última. Mirá, el sistema de criptoactivos está seteado para que se llegue a criptomonedas en los 90, como bien vimos hoy, vos también mencionás. También hay otro tema que es la minería, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo funciona el esquema de minado? Bueno, que si yo quiero minar, no voy a poder minar más bitcoins, va a haber una... Ahí lo que juega es la dificultad. Es la dificultad que cada vez cuanto más bitcoins se van produciendo, más complejo es la actividad del minado. Y también el tema de la recompensa por parte de los mineros, cada vez son más complicados en poder descifrar el algoritmo, que eso, bueno, otro día lo veremos, que cada bloque tiene un algoritmo que cuando los mineros lo resuelven, hay una carrera, digamos, tienen una recompensa. Entonces, bueno, cuando el sistema funciona, justamente baja la cantidad de emisión porque cada vez es más complejo, mediante la complejidad de los algoritmos. Buenísimo. Bueno, la verdad que muy interesante todo. Te vuelvo a pedir disculpas por el inconveniente que tuvimos al principio con el tema de los links. Vamos a repetir, vamos a hacer una segunda parte. Esto continuará, porque realmente que es muy interesante, aparte de la evolución que uno va viendo tanto en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, y después nos queda ver los reguladores que están ahí expectantes a ver qué hacen. Yo digo, viste que el billete de dólar dice
en Dios confiamos. Digo, en las Sí, cripto me gusta. también, yo digo, en las cripto también, yo creo que sin duda viene una revolución, vamos a ponerlo en términos, ¿no?, de criptomonedas o monedas que tienen tecnología, más que, Ujú. ¿no? Tal cual. Ya estamos. Ya estamos. Como comenzando. Exacto. Así que bueno, muchas gracias por Bueno, por el espacio y bueno, nos estamos viendo próximamente. muchas Buen fin de gracias, semana. Juan. Buen fin de semana, gracias a todos los participantes y bueno, aplausos, pues estuvo muy bueno y nos vemos próximamente. Gracias. Dale. Abrazo para todos. Chao.